¿Alguna vez has imaginado estar presente en el momento más importante de la historia humana? En el instante en que Jesús entregó su espíritu en la cruz, el cielo y la tierra respondieron con señales sobrenaturales que dejaron a todos aterrorizados. ¿Qué sucedió realmente en aquel día en Jerusalén? ¿Por qué estos eventos extraordinarios ocurrieron precisamente en el momento de la muerte de Jesús? ¿Y cuál es el significado profundo detrás de cada una de estas señales que continúan intrigando a los estudiosos hasta hoy? Prepárate para descubrir los 7 fenómenos sobrenaturales que demostraron que la muerte de Jesús no fue simplemente otra crucifixión romana, sino el punto de inflexión en la historia de la humanidad. Lo que sucedió después de aquel fatídico día transformó el mundo para siempre. Imagina estar en Jerusalén aquel viernes. El cielo está despejado, el sol brilla intensamente como en cualquier otro día de primavera en Judea. Multitudes se reúnen en el Gólgota para presenciar la crucifixión de 3 hombres. Entre ellos, Jesús de Nazaret, el hombre que afirmaba ser el Hijo de Dios. Hacia el mediodía, cuando el sol debería estar en su cenit, algo inexplicable sucede. De repente, la luz empieza a desvanecerse. Una densa oscuridad comienza a cubrir toda la ciudad, extendiéndose por toda la región. No es una nube pasajera ni un fenómeno atmosférico común. Es una oscuridad total, impenetrable, como si la noche hubiera caído al mediodía. El Evangelio de Mateo describe precisamente desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Esta oscuridad permaneció durante aproximadamente 3 horas, exactamente durante el periodo más intenso del sufrimiento de Jesús en la cruz. Muchos intentan explicar este fenómeno como un eclipse solar. Sin embargo, existe un problema fundamental en esta teoría. La Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena, lo que hace astronómicamente imposible que se dé un eclipse solar en ese periodo. Si no fue un evento astronómico natural, ¿qué pudo haber causado tal oscuridad? En la tradición bíblica, la oscuridad frecuentemente simboliza el juicio divino. El profeta Amós había profetizado siglos antes. En aquel día, declara el Señor Todopoderoso, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Amós 8:9. La conexión entre esta profecía y los eventos de la crucifixión es impresionante. Esta oscuridad no era solo una señal, sino una demostración visible del juicio divino sobre los pecados de la humanidad que Jesús llevaba en ese momento. Imaginen el terror de las personas en Jerusalén cuando, de repente, el día se transformó en noche. El pánico debió haberse extendido rápidamente, pues nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Curiosamente, incluso el Talmud judío, uno de los principales registros de la tradición rabínica, menciona una oscuridad inusual en la época de la crucifixión, sugiriendo que este fenómeno fue ampliamente presenciado, incluso por los opositores de Jesús. Poco antes de entregar su espíritu, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Este clamor evoca el Salmo 22, una profecía mesiánica que describe el sufrimiento del ungido de Dios. Durante aquellas 3 horas de oscuridad, el Padre mostraba al mundo el peso del pecado que su Hijo llevaba. En el preciso momento en que Jesús entregó su espíritu, ocurrió algo aún más impresionante dentro del templo de Jerusalén. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba a abajo, sin intervención humana alguna. Este velo no era un simple trozo de tela fina, era una cortina espesa, de aproximadamente 18 metros de altura, tejida con materiales extremadamente resistentes.
Para rasgarse de tal manera, se requeriría un poder tremendo, algo muy por encima de la capacidad humana. La Biblia registra claramente: en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27:51. El detalle de arriba a abajo es crucial. Si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, alguien podría sugerir que una persona lo hizo. Pero el hecho de que se haya rasgado de arriba hacia abajo demuestra claramente que fue un acto divino. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos sobre eventos bíblicos extraordinarios que transformaron la historia. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. En el centro del templo se encontraba un lugar llamado el Lugar Santísimo, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Esta área era tan sagrada que solo el sumo sacerdote podía entrar, y aún así únicamente una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad, pues el pecado impedía el acceso directo a la presencia divina. Pero en ese instante, cuando Jesús murió, esa separación llegó a su fin. El velo rasgado simbolizaba que, a través del sacrificio de Cristo, todos ahora tenían acceso directo a Dios. Ya no era necesario un sumo sacerdote humano para interceder por el pueblo, porque Jesús se había convertido en el perfecto y eterno sumo sacerdote. El autor de Hebreos confirma esta verdad. Por tanto, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Imagina el impacto en los sacerdotes del templo en ese momento. Habían crecido creyendo que el velo era la frontera entre Dios y la humanidad. De repente, esa frontera fue destruida ante sus ojos. El sistema religioso basado en sacrificios y rituales estaba llegando a su fin, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Este evento no fue un mero accidente, fue una señal poderosa de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El mismo Dios estaba anunciando que el camino hacia su presencia estaba abierto para todos. Pero ese no fue el único signo sobrenatural. Cuando el velo se rasgó, la tierra comenzó a temblar violentamente. En el preciso momento en que Jesús exhaló su último suspiro, un poderoso terremoto sacudió la región. El Evangelio de Mateo proporciona detalles precisos. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Este terremoto no fue simplemente un fenómeno natural, sino una señal divina que llenó de terror a todos. Jerusalén ya había experimentado temblores antes, pero este fue distinto. Sucedió precisamente cuando Jesús murió y fue tan intenso que partió rocas, destruyó partes de la ciudad y, como veremos más adelante, hasta abrió tumbas. El impacto fue tan grande que incluso los soldados romanos, acostumbrados a la brutalidad de la guerra, quedaron aterrorizados con lo que presenciaron. En el Antiguo Testamento, los terremotos frecuentemente simbolizaban la presencia y el juicio de Dios. Cuando Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente. Éxodo 19, 18. El profeta Nahum declaró: la tierra tiembla con su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Nahum 1:5. Ahora, en el momento de la muerte de Jesús, la tierra respondía una vez más a la intervención divina. Este terremoto llevaba un significado profundo. Representaba el derrumbe del antiguo sistema, la ruptura entre lo viejo y lo nuevo. Los sacrificios del templo y las leyes ceremoniales estaban siendo sustituidos por la nueva alianza en la sangre de Cristo. Algo tremendo ocurrió en el reino espiritual, y la propia creación estaba reaccionando. Este terremoto
Fue una señal de que la muerte de Jesús no significó derrota, sino victoria. La tierra tembló no solo en respuesta al sufrimiento de Cristo, sino como una proclamación de lo que sucedería 3 días después, cuando se registraría otro terremoto, esta vez en el momento de la resurrección. Imagina estar en Jerusalén en ese momento. Primero ves el cielo oscurecerse inexplicablemente, luego escuchas sobre el velo del templo rasgado, y de repente sientes el suelo moverse bajo tus pies. Casas se balancean, rocas se partieron, el pánico se extiende entre la multitud. Este evento marcó profundamente a todos los presentes, incluidos los líderes religiosos que condenaron a Jesús. Ya no podían negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Pero el terremoto no fue el único evento sobrenatural de ese día. Algo aún más escalofriante ocurrió. Las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida. Si la oscuridad repentina, el velo rasgado y el terremoto ya eran impactantes, lo que sucedió a continuación fue aún más impresionante. La Biblia registra que en el momento de la muerte de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto fueron resucitados. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. Este evento fue una de las ocurrencias más misteriosas de aquel día. ¿Quiénes eran estas personas que resucitaron de entre los muertos? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuál era el significado de este signo sobrenatural? Primero, debemos entender que estas personas no eran simplemente cadáveres, sino santos, aquellos que vivieron fielmente ante Dios. El hecho de que sus sepulcros se abrieran indica que algo mayor estaba aconteciendo. La victoria de Jesús sobre la muerte ya se estaba demostrando incluso antes de su propia resurrección. La resurrección de estas personas era una señal clara del poder de Cristo, quien había declarado: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. En el momento en que Jesús murió, ese poder comenzó a manifestarse visiblemente. Hay un detalle interesante en el relato de Mateo. Se dice que estas personas salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Esto nos muestra que la resurrección de Cristo fue el evento principal y que estos individuos resucitados sirvieron como testigos de esta nueva era. Ellos entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos, confirmando que algo extraordinario había sucedido. Imagina el impacto de esto. Familiares y amigos viendo a personas que habían estado muertas durante años caminando por las calles. Esto debió causar una conmoción tremenda. En algunos casos, estas personas podrían haber sido conocidas incluso por los sacerdotes y líderes religiosos. ¿Cómo podría alguien negar una señal tan obvia? El simbolismo aquí es profundo. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un tiempo en que Dios restauraría a los muertos. Ezequiel tuvo una visión de un valle de huesos secos volviendo a la vida. Ezequiel 37. Ahora, en la muerte de Jesús, ese poder se manifestaba de forma literal. Este evento fue un adelanto de lo que sucedería a todos los que creyeran en Cristo. La resurrección no era solo una promesa lejana, era una realidad que ya comenzaba a cumplirse. Estos santos resucitados apuntaban hacia el futuro, cuando todos los que pertenecen a Cristo también serían resucitados para la vida eterna. Mientras todo esto ocurría, un personaje poco probable, un soldado romano, hizo una declaración sorprendente que cambió su vida por completo. Los soldados romanos estaban acostumbrados a las ejecuciones. Para ellos, crucificar criminales era solo parte del trabajo. Pero ese día, algo era diferente. Lo que comenzó como otra ejecución de rutina, pronto se transformó en un evento sobrenatural
que aterrorizó incluso a los guerreros más endurecidos. Entre esos soldados estaba un centurión, un comandante responsable de aproximadamente 100 hombres. Supervisó todo el proceso, desde la condena de Jesús hasta la crucifixión. Probablemente fue él quien dio la orden de clavar los clavos en las manos y pies de Jesús. Pero con el pasar de las horas, algo comenzó a cambiar. El centurión fue testigo de cada ocurrencia sobrenatural de ese día. Vio el cielo oscurecerse inexplicablemente, sintió la tierra temblar violentamente bajo sus pies, percibió el pánico de los que le rodeaban y escuchó las últimas palabras de Jesús. A diferencia de otros condenados que morían maldiciendo o implorando misericordia, Jesús entregó su espíritu con dignidad y autoridad, diciendo: «Todo está consumado». Juan 19:30. Fue entonces cuando algo sucedió en el corazón de aquel soldado. El Evangelio de Mateo registra su reacción. Cuando el centurión y los que con él guardaban a Jesús vieron el terremoto y todas las cosas que habían sucedido, temieron y decían: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Esta afirmación es sorprendente. Un soldado romano, sirviendo al imperio más poderoso del mundo y probablemente adorando dioses paganos, de repente reconoció que Jesús era más que un hombre. No dijo que Jesús fuera solo un profeta o un maestro. Declaró que Él era el Hijo de Dios. Este momento fue un punto de inflexión. Hasta ese momento, los soldados se burlaban de Jesús, lo vistieron con un manto escarlata, le colocaron una corona de espinas en la cabeza y lo ridiculizaron como un falso rey. Pero ahora, a la luz de todo lo que habían presenciado, sus corazones se transformaron. El reconocimiento del centurión muestra algo poderoso. Incluso aquellos que participaron en la propia crucifixión podían encontrar redención. Momentos antes, Jesús había orado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Esa oración se cumplió inmediatamente en la vida de ese soldado. Imagina la escena. Un comandante romano, hombre acostumbrado a batallas y ejecuciones, ahora mirando la cruz con temor y reverencia. Su corazón endurecido se quebrantó. Con sus propios ojos vio que Jesús no era un mero criminal, era exactamente quien afirmaba ser. Pero este evento no fue aislado. El impacto de la muerte de Jesús no se limitó a los soldados. Las multitudes que se burlaban de él también comenzaron a percatarse de que algo extraordinario había sucedido. Esa mañana, Jerusalén estaba en celebración. La ciudad estaba repleta de peregrinos que habían viajado desde diferentes regiones para celebrar la Pascua. En medio de esta celebración ocurrió la crucifixión de Jesús. Muchos se reunieron para presenciarla, algunos por curiosidad, otros para burlarse, y un pequeño grupo, como los discípulos y María, su madre, observaban con tristeza. Durante las horas en que Jesús estuvo colgado en la cruz, la multitud se burlaba de él. La gente gritaba: «Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz». Mateo 27:40. Los líderes religiosos, satisfechos por haber asegurado su condena, se mofaban diciendo: «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Mateo 27:42. Para ellos parecía la derrota final del hombre que afirmaba ser el Mesías. Pero cuando las señales sobrenaturales comenzaron a manifestarse, la burla se transformó en miedo. Primero vino la oscuridad repentina al mediodía, luego el violento terremoto que sacudió toda la ciudad. El templo se vio afectado, el velo rasgado e incluso las tumbas fueron abiertas. La atmósfera se volvió aterradora. Lucas describe la reacción de la multitud al final de la crucifixión. Cuando todos los que se habían reunido para presenciar esta escena vieron lo que había sucedido, se golpearon el pecho y se fueron. Lucas 23:48.
Esa expresión, golpearse el pecho, era un signo de profundo remordimiento y angustia. Las mismas personas que gritaron «Crucifícalo» apenas unas horas antes, ahora huían aterrorizadas. ¿Se dieron cuenta de que algo mucho mayor de lo que imaginaban había sucedido? El remordimiento empezó a surgir, pero para muchos ya era demasiado tarde. Aquellos que rechazaron a Jesús ahora entendían que no estaban enfrentando a cualquier predicador, sino al propio Hijo de Dios. Habían sido testigos de señales innegables, pero ¿qué harían con ello? Fue una escena abrumadora. Calles llenas de gente corriendo, llorando, tratando de entender lo que acababan de presenciar. Algunos líderes religiosos intentaron mantener una apariencia de control, pero en el fondo sabían que algo andaba mal. Si habían cometido un error al condenar a este hombre, la muerte de Jesús no trajo la paz que esperaban, sino un sentimiento de culpa e inquietud. Ese momento fue un punto de inflexión. Para algunos, fue el comienzo de un arrepentimiento sincero que los llevaría a la fe en Cristo. Más tarde, en el día de Pentecostés, Pedro predicaría ante esa misma multitud, y 3.000 personas se convertirían. Hechos 2:41. Para otros, sin embargo, fue una oportunidad perdida. A pesar de todas estas señales, eligieron endurecer sus corazones. Los 7 signos sobrenaturales que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús no fueron coincidencias o fenómenos naturales. Fueron demostraciones divinas de que aquel no era un día común en la historia humana. El cielo se oscureció. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, los muertos resucitaron, un centurión romano profesó fe, y las multitudes fueron asaltadas por el remordimiento. Cada uno de estos eventos lleva un significado profundo, revelando diferentes aspectos del sacrificio de Jesús y su impacto en la relación entre Dios y la humanidad. La cuestión que nos queda a cada uno de nosotros hoy es, ¿cómo habríamos respondido si hubiéramos estado presentes en ese día? ¿Reconoceríamos a Jesús como el Hijo de Dios, como hizo el centurión? ¿O endureceríamos nuestros corazones, como muchos de los líderes religiosos? La historia nos enseña que las señales sobrenaturales, por impresionantes que sean, no son suficientes para transformar un corazón endurecido. Solo una verdadera transformación interior puede llevar a una persona a reconocer a Jesús como Salvador. Si este video te hizo reflexionar, no dejes de darle like, compartir y suscribirte al canal para más contenidos que profundizan en nuestra comprensión de los eventos bíblicos que transformaron el mundo. Déjanos en los comentarios cómo crees que habrías reaccionado si hubieras estado presente en ese histórico día en Jerusalén. Hasta el próximo video.